Después de haber hablado sobre temas de política de seguridad ciudadana, nos corresponde hablar temas que tienen que ver con la presencia de nuestro país en un mundo complejo que no logramos discernir y que obliga a que nuestro servicio exterior, nuestro servicio diplomático, despliegue talentos y se haga presente ahí donde tiene que estar. Tenemos desde hace pocos días un nuevo canciller de la República, es una persona formada y preparada en ese campo, que conoce el servicio diplomático desde su infancia, porque es hijo de un embajador de carrera, y que ha asumido la Cancillería en condiciones difíciles, porque fruto de una renuncia y fruto de una crisis producida por un viaje que dio lugar a polémicas respecto de su preparación y de la veracidad de lo que se dijo de él. Estoy hablando del doctor Javier González Olaechea. No tuvo mucho tiempo porque las circunstancias lo obligaban a ir al Congreso, solicitó ser escuchado por la representación nacional justamente para justificar un nuevo viaje, y esta vez absolutamente necesario, aunque decirlo le pese a algunos, para que el Perú asuma la presidencia de una organización de economías, no son países, el APEC, que tiene lugar en San Francisco, después de la cual tendrá lugar en Lima, y el Perú será presidente. Señor González Olaechea, muy buenos días, felicitaciones por haber asumido una responsabilidad eminente en nuestro Estado. Muchísimas gracias, Fernando, a plena disposición y gracias a la audiencia. ¿Qué fue la esencia de lo que quiso transmitir a los congresistas y qué logró que votaran a favor de este viaje, pese a la hostilidad que se sentía en el ambiente? En primer lugar, apenas asumí la función, yo tomé conocimiento de un poco del clima al interior del Congreso respecto a los siguientes viajes de la señora Presidenta de la República. Entonces, llamé al presidente del Congreso y le pedí que por favor tuviera la cortesía de recibirme. Y entonces fue el día anterior a mi presentación y le expliqué que yo quería concurrir al Congreso antes de ir a cualquier medio de televisión para dirigirme por intermedio del Congreso al país y exponer, más que justificar, exponer las razones vitales, importantes de la participación de la Presidenta en la transferencia y en la cumbre de APEC, de las 21 economías más importantes del mundo, porque actualmente la presidencia la ostenta los Estados Unidos y se la traspasa al Perú. No para una convención o un congreso en noviembre, octubre, sino durante todo el año los distintos sectores, agricultura, transportes, cada uno en su área, privados, van desarrollando reuniones y el Perú va a ser un país anfitrión y donde va a marcar también ciertos puntos de agenda. De manera que, y además, en la presentación, aún entramos a la presentación, yo quiero comenzar diciendo por lo final. Yo no pedí la votación, yo no pedí que votaran. Yo invoqué a los señores congresistas a que pensaran, a que reflexionaran qué es lo que ellos consideraban lo mejor dentro de su perspectiva de lo que debería ser el Perú en el exterior y que el Poder Ejecutivo acataría el resultado, ratificando que el Perú siempre, cuando ha empeñado su palabra, la había respetado y que esperara que esta no fuera una excepción. De manera que yo no fui en una actitud de que tienen que, sino... Esta es la necesidad, juzguen ustedes. En todo caso, hubo 62 votos a favor de este viaje, 48 en contra y 5 abstenciones, quiere decir que se obtuvo una mayoría, pero ha habido una oposición importante. Pero ahora, tuvo más votación que los dos viajes anteriores. Sí, comprensiblemente en vista de la explicación que usted hizo, en la que destacó que esta reunión es una reunión de 60% del Producto Bruto del mundo, de 40% de la población mundial y de un sector importante del comercio internacional. Ahora, hay dos detalles que marcan su impronta. El primero, haber destacado que uno de los temas de esta cumbre de la APEC tiene que ver con el emprendimiento de las mujeres. Y sabemos lo importante que es eso en el Perú. Y el otro detalle que usted señaló, quisiera que me comente sobre los dos, es que usted se compromete a, después de cada viaje, presentar un informe escrito fehaciente, dijo,
Correcto, esas fueron las palabras. Fehaciente, como si no hubiera sido del todo fehaciente. No, yo lo que quise es marcar una pauta de lo que es, y ha sido siempre mi estilo en las funciones que he desempeñado antes en el sector público, hace 30, 40 años, en gobiernos, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de don Fernando Belaúnde Terry, y en el primer gobierno del expresidente Alan García, y en mi trayectoria 20 años en Naciones Unidas. Es decir, las cosas tienen que ser fehacientes y oportunas. Y lo que me he comprendido es a enviar un informe ya se dispondrá, si es al Pleno, a la Junta Directiva, y ellos lo distribuirán, sobre lo presentado, en el entendido, y lo dije en el Congreso, que no hay impactos inmediatos, porque no es que uno va y solicita y vuelve entonces, con plata y con proyecto de inversión, no, o sea, hay un proceso, pero también en la discusión interna, por ejemplo, en la preparatoria interna que tuve con todo el equipo de APEC en la Cancillería, muy extensa, muy preparada, muy preparados el conjunto de los profesionales de carrera, ahí no hay ningún nombrado a dedo. Yo comencé a poner matices respecto a cómo podía presentarse algunas ideas a los efectos de que tengan una impronta respecto a los intereses nacionales. Y en este caso, respecto a las actividades de las mujeres emprendedoras y en el campo financiero, más o menos reformulé la propuesta. También hay un segmento sobre cuestiones, asuntos indígenas, que creo conocer. Su tesis doctoral sobre el artículo 169 del convenio de la OIT, no le he olvidado. El libro ya está terminado. Bueno, me alegro. Conversaremos del libro cuando salga. Yo quisiera que nos dé detalles sobre qué es lo que se venía ya preparando y qué matices quiere usted introducir para este año, como nos ha recordado usted que es, de presidencia peruana de la APEC. Esto culminará en noviembre del próximo año en Lima y otras ciudades del Perú, sobre todo en Lima, sí, pero no solamente, pero hay un año que hacer reuniones ministeriales. Ministeriales y reuniones técnicas. Es decir, los procesos en estos tipos de mecanismos, primero vienen los técnicos de todas las partes, después vienen los ajustes técnicos políticos, después se van creando consensos. Siempre se procura el consenso, no siempre se logra. Por ejemplo, en APEC, hay algunas dificultades porque Rusia es miembro de APEC y claro, también hay una visión política, ¿correcto? Sin duda. Y hay China y hay Taiwán. Correcto. No tienen las mejores relaciones del mundo como correcto. Sabemos. Y hay algunos países que no reconocen a Taiwán. Entonces, la mayoría, ¿no? Casi ninguno, en realidad. Nosotros no lo reconocemos, Estados Unidos tampoco. Entonces hay que ir hilando fino en estos equilibrios para no herir susceptibilidades de aquellos países con los que tenemos nosotros relaciones bilaterales de cooperación y en los que estamos siempre en una sintonía económica, no política necesariamente, que es el caso de los Estados Unidos. Tenemos un TLC y es la primera economía del mundo. Entonces hay que ir hilando fino esos equilibrios para no herir susceptibilidades, porque del otro lado también tenemos a China, que galopa, ¿no? Que tiene intereses en el puerto de Shanghái, que está detrás de China, el Bank of China, todo eso que se describe en la era disruptiva, que me mencionabas fuera de cámara. Bueno, entonces es un proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia del Perú? En primer lugar, esta es la tercera vez, dicho ese paso, que el Perú que el Perú es país anfitrión, ¿no? Y entonces, claro, como yo dije, el Perú ha empeñado su palabra y tiene que mantener su palabra. Y para eso, naturalmente, el viaje de Dina Boluarte, aunque le pese a algunos, era necesario, lo contrario hubiera sido un desaire, además, naturalmente, de un traspié de nuestra política exterior. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite, señor canciller, y volveremos con otros temas. Se puede prescindir de la pausa por esta vez porque se trata del señor canciller. De acuerdo, podemos prescindir de la pausa. Yo quería preguntarle, más allá de este viaje y de la reunión de APEC, que naturalmente es crucial, usted ha subrayado en las palabras que sostuvo cuando fue investido en
en el Ministerio, en Torre Tagle, la importancia de nuestra adhesión a la OCDE. Explíquele, por favor, al público qué cosa es la OCDE y por qué considera usted que es tan importante en un país en donde hay algunas tendencias a replegarnos a nosotros mismos y a no reconocer la importancia de instituciones supranacionales que nos van a obligar a respetar ciertos estándares, le pese o no a algunos de nuestros políticos más recalcitrantes. Alcanzar un vaso de agua helada. Vamos a procurar un vaso de agua, parece que necesita agua helada para contestar sobre la OCDE. El acto de la Cancillería es un acto tradicional que no es la investidura, porque es el correcto, es donde la canciller o el canciller saliente hace una suerte de recuento de su gestión y el que entra marca la pauta de lo que él considera debe ser, en este caso yo considero que debe ser una no reorientación, sino una acentuación sobre algunos tópicos de los intereses permanentes del país, donde poner más acento en el sentido de los intereses permanentes del país. Bueno, y ahí mencioné entre ellos la OSD. ¿Por qué es importante la OSD? En primer lugar, porque es un proceso en donde es una organización, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, donde están las principales economías, pero que tienen, vamos a decir, condiciones democráticas. Entonces, en el proceso hay por lo menos unas 200 evaluaciones previas hasta ser aceptado formalmente ser miembro de la OSD. No todos son países ricos, ¿correcto? Pero en esos procesos van... Pero pobres no hay, y nosotros somos un país con potencialidad. Entonces se van adecuando a algunas políticas públicas que son los requerimientos internos para orientar toda la economía nacional con reglas que además tienen que garantizarse los procesos democráticos, la transparencia y bueno, todo lo que es la gobernanza legítima y moderna, pero en el marco de la razón, la ley y de la constitucionalidad. Pero todo lo demás son procedimientos que atañen a todo el orden, a la baraja de lo que es el desarrollo económico. Agricultura, industria, tecnología, y cada uno de ellos es un capítulo, y ese proceso son, esos subprocesos son paralelos, y entonces van siendo acompañados por distintos comités técnicos de la OSD, que van... marcando las pautas sectoriales, y el Perú, en este caso, Perú, país candidato, tiene que ir adecuando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, gracias. ¿Por qué es importante? Porque es una manera de ver el vaso medio lleno, y entonces o se baja y regresamos al retroceso, regresamos a la pobreza, o nos encaminamos a llenar el vaso. Pero el punto importante ahí es que si queremos entrar es porque estamos de acuerdo en aceptar estándares internacionales que nos los van a ser exigidos. Y algunos percibirán eso como una injerencia. No. Que no se metan con nosotros. Hacemos lo que queremos. No, de ninguna manera. Primero que esta es una política de Estado que ya se definió hace unos años. Este gobierno lo ratificó la presidenta Boluarte, el presidente Boluarte, hace poco menos en ella misma y por boca de la canciller Gervasi. De manera que el proceso continúa, y yo he querido desde el primer día decir, aquí no hay un desvío, sino hay un acento mayor, porque nos conviene ir llenando el vaso, acompañados por las economías desarrolladas, democráticas, que nos van a exigir y después monitorear, pero es un proceso de monitoreo conjunto. Es decir, los que ya forman parte rinden cuentas a la comunidad, es como en la OIT. Sin duda. O sea, no podemos hacer trabajar niños, nos hemos comprometido, hay estándares internacionales. Hay estándares. Obviamente, todo lo que son los derechos fundamentales, obviamente sobre lo que son las violaciones
del convenio 182 sobre trabajo infantil, sobre las peores formas de trabajo infantil del 189, sobre la neoesclavitud, como yo la califico, sobre los crímenes transfronterizos, que son más o menos la mitad. Y los derechos de consulta de las comunidades originarias. Y los derechos de consulta de las comunidades originarias, aquellos que tienen la condición de ancestralidad, con esa precisión, conforme al artículo primero del convenio 169. Ahora, hay otro punto donde hay una especie de choque entre un cierto nacionalismo recalcitrante y la integración a la comunidad internacional, que es la Amazonía peruana. Para eso hay la organización del Tratado de la Cooperación Amazónica. Usted participará pronto en una cumbre de ella, pero tenemos un conflicto en este momento con la Unión Europea, que advierte que no permitirá que se importen productos de la ceja de selva, café sobre todo, pero también cocoa y otros, palma, etcétera, si ellos no tienen garantías de no proceder de zonas deforestadas desde el año 20 para acá. Esta es una tendencia, Fernando, del mundo desarrollado y del consumidor. Va a decir, del finlandés, del noruego, del austríaco, del alemán o de otra parte del mundo. Va a decir, consumen productos que tengan una envoltura donde dice producido de una manera sostenible. O sea, que se garantiza que no ha habido depredación o que ha habido reforestación sustitutiva. Esto es una tendencia hace 20, 25 años. El Perú no solamente está de acuerdo, sino que va a acentuar, y es parte de una política de Estado, va a acentuar este énfasis, en especial respecto a la Amazonía, porque recordemos que por más que exista el Pacto Amazónico, más del 50% del territorio nacional es Amazonía peruana. Nosotros no cedemos soberanía respecto, va a decir, sobre el uso del suelo peruano amazónico, de ninguna manera. El proceso del Pacto Amazónico, que es importante, es una armonización de políticas, y los miembros del Pacto Amazónico tampoco que tienen una porción mucho menor, salvo el Brasil, que ha deforestado muchísimo más que nosotros. Muchísimo más que nosotros, y que tienen cantidad de quejas en el interior. Y déficit hídrico como consecuencia de la deforestación. Así es. Entonces, hay que precisar que, por un lado, no se cede la facultad soberana sobre nuestro... Es decir, un proceso de integración no implica necesariamente la cesión de soberanía. No, ciertamente no, pero que no podemos hacer cualquier cosa ahí sin respetar. Por supuesto que no, y yo soy extremadamente, digamos, siempre he estado muy interesado de que nuestra Amazonía, como otros recursos naturales, conforme al artículo correspondiente. Sí, señor Kencir, hay muchas cosas más que queremos hablar con usted, ya pasado el tema principal, que lo aclara usted, como lo aclaró antes ante el Congreso. Necesitamos un servicio exterior exigente y, como ha respaldado usted siempre, meritocrático, tanto más que usted ha sido profesor de la Academia Diplomática. Hace 35 años. En los años 70, sí, yo 80, recuerdo, porque yo también era profesor al mismo tiempo que usted, así que lo recuerdo. Yo quisiera saber, hay un proyecto de ley en el Congreso, no es que le quiera generar enemigos en el Congreso, pero hay un proyecto de ley para que se pueda postular, aún si uno ha reprobado el examen 2 veces, incluso ir por encima de los 30 años, como era la norma ahora. ¿Es favorable a esa flexibilización o pretende usted que se mantenga el rigor y incluso se ha sugerido acá que esa iniciativa de ley tiene nombre propio? No sé si está al tanto de todos esos detalles sombríos. No vamos a personalizar las iniciativas, pero si el país aprecia, así como la institucionalidad del Banco Central, y Cancillería, Torretaglia, para decir, es una de las cancillerías más respetadas en América Latina, conjuntamente con Itamaraty, que es la Cancillería del Brasil, se debe algo. Entonces hay que preguntarse a qué se debe. Se debe justamente a eso que tú mencionas, la meritocracia, vale decir que los diplomáticos son formados por una academia diplomática muy exigente, y que además, conforme avanzan en el proceso de ascensos, van siguiendo otras evaluaciones. Y entonces, ¿qué es lo que reclama la mayoría de la gente? Meritocracia, que los funcionarios públicos estén capacitados, que respondan a los perfiles,
y entonces la respuesta muy bien, cae comprendía la respuesta. En esa misma línea, naturalmente usted siempre ha sido favorable de promover la carrera correcta de los funcionarios que destacan. Acá tenemos una renuncia que se ha producido con motivo del viaje anterior de la señora presidenta a Washington. ¿Esa renuncia ha sido aceptada? ¿A cuál se refiere? A la del embajador en Washington, Gustavo Meza Cuadro. La situación del embajador Meza Cuadra es la siguiente. Yo lo he destacado en una resolución que suscribí hace 2 días para que continúe con la labor que estaba haciendo en el campo de las Naciones Unidas. Él venía presidiendo a nivel mundial el comité respecto a los usos, vamos a decir, indebidos del plástico, ¿no? Indebidos del plástico. Entonces, si el Perú detentaba esa presidencia, sería muy mal visto, hubiese sido muy mal visto que abandone, porque es el Estado peruano. Pero sus funciones bilaterales. Entonces, las funciones bilaterales se tomarán las decisiones prontas. Después de la cita de APEC. Puedo decir, el embajador Meza Cuadra, que es un embajador que ha sido canciller de la República, está en Lima, yo calculo, en unos 20 días. Primero se va a presentar a mi despacho, vamos a conversar largamente y yo le haré las propuestas. De acuerdo. Nos queda poco tiempo. A la presidenta de la República. Y yo quiero destacar que usted ha escrito un documento para despedirse de sus lectores como periodista y también como presidente. Periodista eres tú. No, pero columnista. En fin, matices. Usted tenía una columna semanal en un diario como El Comercio. Bueno, dice que no es Perú. Bueno, pero también en redes sociales y informa ahí que ha tomado esta decisión de aceptar ser canciller, sabiendo, con su familia dialogó, para que sepan que habrían críticas, y por supuesto que no se ha equivocado respecto a esto, porque hay algunas críticas. Parte de esas críticas, que son las relevantes, me parece, el resto yo no lo tomo en consideración, se refieren a algunas declaraciones y posiciones políticas que ha tomado usted durante los últimos 2 años y medio. En primer lugar, sostener que hubo fraude electoral. Yo nunca sostuve. ¿Nunca sostuvo? No, dije... sostuve que habían serias irregularidades. Bueno, parte de la, pero si dice que no, se le atribuye eso, usted dice que no. Como queda poco tiempo, hay otros temas. Sí dijo que la señora Boluarte no podía ser candidata porque no renunció a tiempo a la RENIEC y que en consecuencia su elección como vicepresidenta era ilegítima. ¿Dijo o no dijo eso? Tendría que ver el texto y no voy a evadir la respuesta con el texto en la mano. Nos lo hará saber cuando lo haya leído. Y respecto de la Comisión Interamericana, usted se ha mostrado ahora como una persona favorable a que el Perú se integre en la comunidad internacional organizada, y eso pasa en América, para la OEA y sus instituciones, Comisión y Corte. Hay quienes quieren que nos retiremos de ahí. Yo lo que he dicho en mi discurso en Torretale es que voy a procurar una reinserción más activa en el sistema multilateral e hice énfasis en Naciones Unidas y en la reforma de Naciones Unidas y en especial, no hice una alusión directa, no recuerdo, del Consejo de Seguridad, porque en el fondo hay la mayoría más uno. Sí. Es decir, el siguiente artículo que venía y que no pude publicar se llamaba la mayoría más uno, porque basta un veto en el Consejo de Seguridad para que el resto de la mayoría no prospere. Sí. Yo no me he referido a el sistema interamericano de los derechos humanos. ¿Sobre la comisión no tuvo reservas que parecían favorecer a quienes quieren que nos retiremos de ella? No, va a decir, y está escrito en un artículo que se puede buscar, que se llama El Informe, que es... donde analizaba el informe que elaboró la comisión que las 300 páginas, y dije que las había leído 3 veces. Me ratifico en lo que dije en ese artículo. Va a decir, entonces opinaba Javier González Olechea, ahora es el ministro... Y que es de la República. Pero me ratifico en los contenidos, en todo lo extenso, digamos, en toda la extensión, y ahí, para que no quede dudas, yo decía que el informe había
omitido algunas cosas importantes y había dicho medias verdades. Muy bien, tomamos nota entonces de que se puede buscar para que no quede en el aire. El artículo se llama El Informe. Y lo recuerdo muy bien, señor. Y es por eso que le hago la pregunta. Muchas gracias por clarificar todos los temas que se le ha planteado y gracias por habernos concedido aquí en RPP, que es una casa que usted ha frecuentado hace 40 años. También me parece su primera entrevista como canciller. Si tiene palabras finales, seremos deseosos. Yo quiero que el país esté absolutamente tranquilo respecto a una reforzada política exterior peruana para que tenga el Perú, no el canciller, no los nombres propios, el Perú, el mayor de los reconocimientos progresivamente como un país serio o más serio, como un país que respeta y honra sus palabras y que procura la paz y la seguridad internacionales y también no solamente la defensa de los intereses nacionales, sino las propuestas, porque no se trata de ser notario de la realidad internacional, se trata de ir con iniciativas que favorezcan a las mayorías nacionales y, por cierto, que recupere el histórico prestigio que hemos tenido como Torre Tagle a nivel internacional. Muchas gracias por su presencia acá, señor ministro. Gracias por conceder al PP su primera entrevista como canciller de la República. Que tenga mucho éxito. El éxito suyo será sin duda el éxito de nuestro país. Y la próxima vez hablaremos sobre otras cosas. Creo que hay en perspectiva una inauguración importante de un local al que usted ha decidido ya qué nombre darle, ¿no? Gracias. Sí, ayer o antier estaba yo en la primera reunión con todo el equipo, muy numerosos los directores generales, y el Ministerio ha comprado hace unos meses o un poco más el edificio de la Bolsa de Lima, ¿no? A los efectos, porque claro, crecen los servicios e hice énfasis en la atención de los peruanos en el exterior. Y ahí va a haber servicios especiales que se van a ampliar para los peruanos en el exterior. ¿Y cómo se va a llamar? Entonces yo pregunté, ahí en la reunión abierta, pregunté, ¿tiene nombre ese edificio? No, señor canciller, pues ya tiene nombre. Se va a llamar Embajador Don Carlos Alzamora Traverso. Bueno, proyecten la resolución. Apreciamos mucho, es una persona que ha venido acá varias veces, hemos rendido homenaje cuando falleció a los 97 años hace pocas semanas, de manera que me alegra que tome decisiones usted justas y sobre todo en este caso muy rápidas, por lo que veo. Bueno, ese es mi estilo. Muchas gracias, canciller de la República, y otra vez gracias por su presencia y concedernos acá su primera entrevista como ministro de Relaciones Exteriores. Ha sido el canciller González Olaechea. Hacemos una pausa y recibiremos al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.